HCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma... Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda como todos los viernes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz, esperando que te encuentres bien en este día y siempre. Hoy en su programa Nuestro Diario Vivir, en la serie Caminando con Jesús, estaremos viendo un mensaje de esperanza. Toda persona que vive en este mundo tiene una esperanza. Mientras tengas vida, tiene esperanza. De manera que si tú tienes vida, pues tienes esperanza. Solamente que no tardes, porque no sabemos hasta cuándo la tengamos. Ya estamos en tan solo 4 días de festejar lo que conocemos como la Navidad. Y en este día celebramos el nacimiento de el nacimiento de San Nicolás, aquel personaje que existió hace 1800 años y que tradicionalmente se usa para decir que se hace presente por cada chimenea de las casas y trae juguetes a los niños. No nos referimos a ese personaje actual y ficticio, sino más bien nos referimos a algo real que sucedió hace ya 2024 años en la ciudad de Belén. Hoy en este día, en Caminando con Jesús, observaremos una narración interesante bajo la lupa del doctor Lucas, el cual escribió en su Evangelio una de las narraciones más comprensivas y muy bien narradas sobre este acontecimiento, para que todos sepamos también cómo fue que vino la esperanza de vida de vida eterna para toda la gente que crea y reciba en su vida a Jesús como su Señor y Salvador de su vida para salvar su alma. Tome papel, celular o tableta, que ya vamos a comenzar con este mensaje de esta noche, el cual he titulado Un mensaje de esperanza. En el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, el evangelista narra la historia de la esperanza de vida para el mundo. Y cuando digo mundo, al igual que la palabra lo enseña, no se refiere a todas las personas de este mundo, sino más bien a todas las personas que crean en él, de toda la nación, de todas las naciones del mundo, tribu, aldea, o aún en cada rincón de cada del mundo, ¿verdad? Quiere decir que toda persona que crea en Jesucristo tiene esperanza de vida, querido Radio Escucha. En ocasiones tal vez suceda que perdemos toda esperanza en lo que hacemos o en lo que deseamos, y esto hace que uno pierda la confianza, y esto desanima por completo por todo lo que sucede en nuestra vida, ¿verdad? Pero hoy veremos un mensaje de esperanza. Este mensaje de hoy es exclusivamente para aquellos que ya han perdido la esperanza. Tal vez nuestro enfoque era erróneo, tal vez era una vana esperanza, tal vez una mala decisión. Lo cierto es que en Jesús se encuentra la verdadera esperanza de vida, y esto es para toda la gente que le sigue, toda la gente que crea y que recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida. Primeramente veremos ¿cuál es el fundamento de la esperanza? ¿De qué estamos hablando nosotros? Bien, pues primeramente, como escena número 1, punto número 1, el fundamento de la esperanza de vida, versículos del 1 al 7 nos habla sobre este fundamento. Vamos a comenzar. Pero, ¿cuál es el fundamento de la esperanza? Dios ha venido desde la eternidad para mostrar su gloria al mundo y manifestándose a nosotros como un ser humano encarnado, pero con un origen eterno. Esto es Emmanuel, Dios con nosotros.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, ¿verdad? Los versículos del 1 al 7 podemos observar quién era y de dónde venía el bebé que traía la esperanza para el mundo y que iba a nacer en la ciudad de Belén. Veamos la historia que Lucas nos relata respecto a este bebé. Versículo 2 dice que este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse al censo, cada uno a su ciudad. Lo primero que observamos en esta lectura narrada por Lucas es que en los días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el emperador César Augusto proclamó un edicto por todo el imperio. Y vemos que desde la perspectiva de César Augusto, con eso demostraba su dominio sobre el mundo grecorromano, según él. Pero desde la perspectiva de Dios, el emperador gentil era simplemente una marioneta impulsado por el programa divino. En otras palabras, todo lo que sucedía en ese día era para que el propósito de Dios se cumpliera, usando todas las circunstancias para que aquel bebé que vendría llegaría al mundo. En el libro de Proverbios 2, versículo 1 y 2, dice que podemos ver este ejemplo de lo que estamos hablando hoy, cómo la voluntad de Dios es la que se lleva a cabo usando a cada persona, en este caso al emperador César Augusto. Dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Él es quien lo guía por donde Él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto, según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Por causa del edicto de César, regresando aquí a la narración, César Augusto proclamó, esto llevaría a José y a María a la ciudad de Belén. Qué conveniente fue este decreto para que allí mismo, en la ciudad de Belén, naciera el Salvador. Lo cierto es que el cumplimiento de las profecías, la esperanza de vida encarnada venía al mundo. Si vemos en Miqueas 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Qué palabras tan convincentes en cuanto a quién era el que iba a nacer en ese tiempo. Miqueas especifica cuál es el origen de aquel que gobernaría, y como podemos ver, el origen de Jesús no era María, ni José, sino que él venía desde la eternidad, dice aquí, desde los días de la eternidad, dice Miqueas 5:2. Él venía a encarnarse en un bebé, y todo esto para traer esperanza a la humanidad cuando ya todo estaba perdido. Querido radioescucha, Jesucristo es la esperanza de vida para toda persona, solamente que hay que creer que lo es. Si no lo crees, nunca lo podrás ver. Aunque sabemos que murió en la cruz, pero también sabemos que resucitó al tercer día. Él no se quedó muerto allí, y también ascendió al cielo, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que se arrepienten de sus pecados. Su palabra dice que toda persona que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así le dijo a su amiga Marta, la hermana de Lázaro, aquel que resucitó en Betania, y esto está en Juan 11, 25 y 26. Yo no me lo invento, está en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Juan 11, 25 y 26. Jesús le contestó, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Estoy usando yo la nueva Biblia de las Américas, por eso está un poquito ahí diferente, pero el concepto es el mismo, es la palabra de Dios expuesta. Espera un Dios que si tú crees en esto, porque al creer que tú puedes tener esta esperanza, si no lo crees, no lo experimentarás, y el final es triste, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero permíteme seguirte narrando lo que aconteció en este relato histórico y bíblico.
Tal vez tú que me estás escuchando no lo habías escuchado de esta manera, no lo habías percibido de esta manera, pero dice el versículo 4. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David. Regresando a Lucas 1:4, ¿verdad? Y versículo 5 dice, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo que vemos aquí es que Belén estaba saturada de gente. Cuando llegaron desde Galilea, por cuestión del censo, no había espacio donde hospedarse. Mucha gente estaba acudiendo a la ciudad de Belén. El único lugar que pudieron encontrar donde quedarse fue en el establo de un mesón. Esto fue una presentación exacta de cómo los hombres iban a recibir a su Salvador. Y fue mientras que la pareja de Nazaret se encontraba ahí que María dio a luz a su hijo primogénito. Entonces dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. De esta manera Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo en carne propia, nacido de mujer como un bebé. ¡Qué maravillosa obra la de Dios! Aquí tenemos al ser más poderoso del universo entero, el creador del cielo y de la tierra, venía a humanarse para así poder darnos esperanza de vida en este mundo caído. Lo más impactante de todo es que desde que nació, ¿cómo nació? ¿En qué lugar nació? Era un lugar nada adecuado para el nacimiento de un bebé. Nacería entre animales y excremento. ¿Cómo sería el olor allí? ¿Cómo huele un establo? Querido radioescucha, Jesús se humilló desde el mismo momento que descendió a rebajarse a la humanidad del hombre. Después, el lugar donde nació y en todo su peregrinaje por la tierra, desde que vemos las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios, cuando llamó a sus 12 discípulos, la mayoría de gente estuvo acosándolo, tratándolo mal, en todo su caminar acosándolo de blasfemias, de hacer cosas en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios, no contando que para los fariseos fue como una piedra en el zapato por todas las verdades que les dijo en su cara, por todo lo que hacían mal ellos. Jesús les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. La gente llegó hasta el punto de declararlo el más buscado para darle muerte. Pero Él para todo esto vino, para que le maltrataran y después le dieran muerte. La muerte de cruz era el tipo de muerte más cruel que había en ese tiempo. ¿Acaso a eso vino Jesús, a nacer, a sufrir lo que tú y yo debíamos sufrir? Jesús no tenía ninguna necesidad personal para hacer esto, más que su infinito amor por la gente que él había creado, y todos se habían perdido. Así, de esta manera, el mundo tuviera esperanza de vida después de la muerte. Saludos por ahí también a Chelito. De lo contrario, todos iríamos a la condenación eterna, pero observe lo que dice en Filipenses, querido radioescucha. Filipenses 2:5-7 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Aquí tenemos al apóstol Pablo dirigiéndose a sus discípulos y a la gente que se encontraba con él. Bueno, más bien en la iglesia de Filipos le mandó una carta para decirles que hubiera ese sentir mismo que Jesús tenía. Como ejemplo teníamos que dirigir nuestra vida a caminar como Él caminó sobre la tierra. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesucristo, querido radioescucha, se rebajó a nuestra naturaleza humana, y no solo eso, sino que se dio a muerte por nosotros.
permitió que le sucediera todo esto desde que nació en el mundo. Fue humillado. Nació en un lugar donde nacen los animalitos. No era apto para un bebé ese lugar, pero ahí le plació nacer al Salvador del mundo. Él podía nacer en un palacio y darle su merecido a toda la gente que lo humilló, pero no hubiera sido posible la salvación para nadie en este mundo. Hoy en día solo se pierden los que no creen en Él, y los que creen se salvan. Pero si no hubiera muerto Jesús por el pago de nuestros pecados, toda la gente, ni una sola persona, hubiera sido salvada de la condenación que se avecina para el que no crea en Jesús. Esto todavía no sucede. Solamente para aquel que muere ya no tiene esperanza. O cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Ahora, vuelvo a enfatizar, debes creer en Él. Para salvarte, debes creer en Él y arrepentirte sinceramente de tus pecados. Y creer que Él vino a morir en la cruz siendo 100% hombre y 100% Dios, para así darse en sacrificio para perdón de pecados y de esta manera traer esperanza de vida al mundo. Hoy solo los que no creen en aquel que nació en ese pesebre hace 2024 años son los que no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre esas personas que no creen. Así lo dice Juan 3:18 y Juan 3:36. Vamos a comenzar por Juan 3:18. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí tenemos la palabra expresada de Dios mismo, salida de su boca, inspirada por Él, escrita por estos hombres que usó en el Antiguo y Nuevo Testamento para poder así plasmar la palabra que sale de su boca, pero fue escrita para nosotros. En Juan 3:36 lo dice más claro y resumido y más directo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree no obedece, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí tenemos bien claro que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, punto. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, más bien la ira de Dios, permanecerá sobre de él. Esta es la condenación. Y a esto vino Cristo, para que la ira de Dios no caiga sobre estas personas o sobre nosotros. Pero solamente creyendo en Él es como tú puedes y te puede salvar Él, más bien, de esa condenación. La palabra de Dios dice que todos estamos enemistados con Dios y que solo por medio de Jesús, aquel que nació en ese pesebre, es por quien somos reconciliados con Dios al creer en Él. Pero veamos qué dice la Escritura en estos versículos que estamos tratando hoy en cuanto a la esperanza de vida para la humanidad. Pero esto lo veremos después de una pausa musical. No le cambie, que ya volvemos. Dios le bendiga. Bien, estimados Radio Escucha, estimados amigos que nos escuchan, hermanos en Cristo, familia que nos sintonizan por ahí, aquí por supuesto en su estación favorita 105.1 FM Radio Vida. Ya estamos de regreso con ustedes. Mi nombre es Marcos Baltasar Díaz y es un verdadero gusto poder llegar hasta tus oídos con este tema tan importante que es el nacimiento de Jesús, conocido como la Navidad. Esto es la natividad, ¿verdad? La palabra natividad, que significa nacimiento. Lo cierto es que en estas fechas, bueno, esto es lo que celebramos cada diciembre, aunque no concordemos que nació específicamente en estas fechas que celebramos. Lo cierto es que en estas fechas, cuando tenemos nosotros presente su nacimiento, y es cuando se armoniza, por así decirlo, en todo el año esta celebración que une a muchas familias, y es un buen momento para poder expresarles ese mensaje de esperanza. Supuestamente celebramos Navidad, celebramos Natividad, el nacimiento de Jesús, de manera que el centro de esa fiesta debe de ser Cristo, el nacimiento de aquel que vino a salvarnos, a todo aquel que cree en Él. Como ya lo vimos, el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que
es algo que debemos poner atención, ciertamente. Como bien lo recitamos hace un momento, en Juan 3:36 lo resume y dice específicamente, citando, dice que Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. De manera que pongamos atención a estas palabras. De manera que hoy celebramos, en estas fechas celebramos su gloria en la tierra. Desde ese momento, al igual que todo el ejército del cielo lo festejó en ese tiempo. Y seguramente sigue habiendo fiesta por esto realizado en la tierra, que trajo reconciliación con Dios a toda persona que cree en Él, en aquel que nació en ese establo hace 2024 años, y que fue profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia, que es la palabra de Dios mismo. Un comentario de Matthew Henry dice que la plenitud del tiempo estaba ahora por llegar, cuando Dios enviaría a su Hijo, hecho de mujer y sometido a la ley. Las circunstancias de su nacimiento fueron muy viles. Cristo nació en una posada. Vino al mundo a estar aquí por un tiempo, como en una posada, en un establo, en un lugar no permanente, sino pasajero, y a enseñarnos a hacer lo mismo. El pecado nos hace como un infante abandonado, indefenso y solitario, y así fue Cristo. Él supo bien cuán poca voluntad hay para que nos alojen, nos vistan, nos alimenten pobremente. Cuánto deseamos tener a nuestros hijos ataviados y consentidos. Cuán dados son los pobres a envidiar al rico, y cuánto tienen los ricos a desdeñar a los pobres. Pero cuando por fe vemos al Hijo de Dios, que es hecho hombre y yace en un pesebre, nuestra vanidad, ambición y envidia son frenadas, dice este comentarista, y sigue diciendo, no podemos buscar grandes cosas para nosotros mismos o para nuestros hijos, teniendo este objeto justo ante nuestros ojos. Hasta aquí la nota, y yo agrego que Cristo Jesús es el fundamento de la esperanza. Pero veamos qué dice la Escritura en todos estos versículos que estamos tratando hoy en cuanto a la esperanza para la humanidad. Pasemos a nuestra siguiente escena que Lucas nos narra aquí en el Evangelio, en su Evangelio. De los versículos 8 al 15 vemos el anuncio de la esperanza. Versículo 8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Si ponemos atención en las indicaciones, podemos observar que la primera indicación de su nacimiento no fue dada a los guías religiosos, los fariseos, ni mucho menos a todos los líderes que había en Jerusalén, sino más bien a unos pastores que contemplaban en los montes de Judea, hombres humildes y fieles en sus tareas cotidianas. Los primeros que se maravillaban de todas las profecías del Antiguo Testamento fueron personas humildes, temerosas de Dios en todo aspecto. ¿Tú conoces a alguien así? Para estos hombres, Dios le plació revelar su nacimiento, y estos fueron algunos pastores de Jerusalén. Solamente a ellos se los reveló. Dice en el versículo 8 que en la misma región había pastores que estaban en el campo. ¿Dónde estaban? En el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y de repente dice que un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y el versículo 11 dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Como podemos ver, querido radioescucha, un ángel del Señor se les presentó a los pastores, y una brillante luz les rodeó con un resplandor. Imaginen usted a estos pastores que están en el campo cuidando sus rebaños. La impresión que pudieron tener, dice que tuvieron gran temor. ¿Qué está sucediendo?
Pero el ángel los alentó y les comunicó las noticias que debían de saber. Eran buenas noticias, noticias de gran gozo, tanto para ellos como para todo el pueblo. Dice el versículo 11, porque les ha nacido hoy, este es el mensaje de esperanza. Ese es el anuncio de la verdad. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Mesías que tanto esperaban se hacía presente al mundo. El Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. La esperanza de vida para la humanidad. El anuncio de la esperanza estaba latente y se hacía presente. El ángel les daba las buenas noticias y las indicaciones de lo que verían para corroborar que Él era el Mesías. Él era aquel que era profetizado desde el Antiguo Testamento para llegar a este día tan esperado. Pero, ¿cómo podrían los pastores saber, estos humildes y afortunados pastores, cómo podrían saber dónde estaba el niño y quién era ese Salvador? Bueno, dice el versículo 12, que dice, esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La pregunta que es, ¿cómo es que los pastores sabrían que era él? Veremos dos señales que los ángeles les dieron. Primeramente dice que el bebé estaría envuelto en pañales. Siempre se han usado pañales, ¿verdad? Yo creo que en aquel tiempo tal vez se usaban no desechables, pero había pañales de tela, ¿verdad? Yo creo que sí había pañales no desechables, pero sí de tela. Y me parece que todos eran pues de telas, algunos tal vez de tela fina, tela más fina. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo vino a nacer y ser tratado de manera sumamente pobre y humilde. No creo yo que tuviera pañales de tela fina, ¿verdad? O de lino fino. Un comentarista bíblico dice que ellos habían visto antes a bebés en pañales, pero los ángeles acababan de anunciar que este bebé era el Señor. Y nadie jamás había visto al Señor como un recién nacido envuelto en pañales. Lo habían visto, todo el pueblo de Israel lo había visto celebrando su gloria, manifestándose en el tabernáculo con Moisés, con David y cuando se le sacrificaban en el Antiguo Testamento, en los tabernáculos, en el templo, y donde le era manifestado que le adoraran. Pero un bebé en pañales, Dios mismo, el Señor, el Cristo, nunca había sido esto. Nadie jamás había visto al Señor como un recién nacido envuelto en pañales. La otra señal era que estaría acostado en un pesebre. Es dudoso que los pastores hubiesen visto jamás a un recién nacido acostado en un lugar tan inapropiado para un bebé. Esta indignidad estaba reservada para el Señor de la vida y de la gloria, cuando vino a nuestro mundo. Nos da vértigo pensar, sigue diciendo este comentarista, que el creador y sustentador del universo entró a la historia humana y no como un héroe militar, conquistador, sino como un pequeño bebé. Pero esta es la verdad de la encarnación. Hasta aquí la nota. ¿Qué manera tan particular de nuestro Señor Jesucristo de mostrarnos humildad? El orgullo y la vanidad del hombre son grandes, de manera que cuando pensemos que nos falta algo, antes de quejarnos, observemos a Jesús y recordemos lo que Él tuvo en ese tiempo. Y también acordémonos que Él nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero aunque Él era manso y humilde de corazón, en esta escena vemos cómo el cielo entero no pudo esperar para celebrar su nacimiento. De tal manera que las huestes espirituales, los ejércitos celestiales, se hicieron presentes en la tierra y todo se hizo visible en ese lugar. Veamos lo que dice el versículo 13. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. ¡Wow! Como podemos ver, es un verdadero privilegio lo que estos pastores estaban presenciando. Ni siquiera los líderes religiosos que se creían tan santos y daban
se daban golpes de pecho, por así decirlo, no pudieron presenciar esta escena tan maravillosa de poder contemplar al Salvador del mundo con sus propios ojos. Y con esto quiere decirte que si tú ya eres creyente, bueno, como podemos ver, es un verdadero privilegio lo que estos pastores estaban presenciando, vuelvo a repetir. Y con esto quiero decirte que si tú ya eres creyente, o si el Señor te ha llamado, o si el Señor te está llamando, de verdad, esto es un verdadero privilegio. Y debes estar agradecido con Él por todo lo que te reste de vida, aquí en la tierra y por la eternidad, porque solo por Él es que tú estás creído. Y tú vas a creer en Él. Tú que estás escuchando este mensaje, Dios tiene un propósito para tu vida. Tú que vas a creer en Él, todo es solamente por su voluntad. Hay gente que ha creído antes, hay gente que creerá después, y hay gente que seguirá creyendo. Y Dios seguirá añadiendo a su reino cada vez más. Lo dice claramente al final del versículo 14, dice, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Fíjense cómo lo dice. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes que Él se complace. Es solo por Él que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Es solo por Él que las personas en las que Él se complace, que pueden experimentar esta gloria. Solo por Él que podemos creer y ver realmente lo que Él quiere para nosotros. De lo contrario, este mensaje de esperanza de vida, decía un compañero mío y hermano en Cristo, que para el que no cree o no entiende es porque este mensaje está velado para él. ¿Cierto? Está velado para ellos o ellas, aquellas personas que no entienden su mensaje. Pero tal vez tú lo estás entendiendo en este día y para ti es revelado. Si a Él le place revelártelo, hallarás gracia en Él y podrás entender su palabra y vendrás a Él y verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. De manera que yo tengo esperanza también que tú que estás escuchando este mensaje en esta noche puedas conocerle y pueda ser revelada su palabra en ti. Y lo escuches porque Dios se complació en que lo escucharas en esta noche. Si estás escuchando este mensaje, puedes creer en Él, puedes arrepentirte. Dice que si te arrepientes y confiesas tus pecados, aquel que se dio su vida por ti en aquella cruz del Calvario, ciertamente estamos nosotros celebrando este nacimiento, pero también murió por ti, para que todo aquel que crea pueda ver su gloria. Pero para esto tienes que arrepentirte de tus pecados, para poder conocer su gloria, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Lo cierto es que también en este acontecimiento narrado por Lucas, el cielo estalló en alabanza. Otro comentario bíblico dice que de repente todo el entusiasmo hasta entonces contenido del cielo estalló en alabanza. Una multitud del ejército celestial apareció junto al ángel que alababa a Dios. Su vida y ministerio traerían gloria a Dios en lo alto de los cielos y sobre la tierra paz. También buena voluntad para los hombres, o quizá a hombres en los que Él se agrada, porque a Él le place. Hasta aquí la nota. La Escritura dice que luego los ángeles se fueron al cielo y los pastores acordaron ir a ver lo que sucedería en Belén. Versículo 15 dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Versículo 15 dice que expresa la maravillosa escena que estos pastores presenciaron. El cielo mismo descendió a la tierra por aquel ser que se hacía presente en el mundo. Imagine usted esta magnitud, querido Radio Escucha. El creador de todo lo que existe concentrado en apenas un bebé, pero que crecería para traer reconciliación al mundo. No quedaría como un bebé, tampoco quedaría con vida, ¿verdad? Pero
por la desobediencia que se ha manifestado desde el principio de los tiempos, allá en el huerto del Edén, Él tuvo que venir a morir por nosotros. Pero hoy vemos a todos celebrando. El comentario bíblico de Matthew Henry dice que los ángeles fueron heraldos del recién nacido Salvador, pero fueron enviados solo a unos pastores pobres, humildes y piadosos. Pastores trabajadores que estaban ocupados en su vocación, vigilando sus rebaños. No estamos fuera del camino de las visitas divinas cuando estamos empleados en una vocación honesta y permanecemos con Dios en ello. Esta es una prueba. Que Dios tenga el honor de esta obra. Gloria a Dios en lo alto, dice este comentarista. La buena voluntad de Dios para con los hombres manifestada en el envío del Mesías para gloria de su nombre, dice Matthew Henry. Hasta aquí la nota. De manera, querido radioescucha, que primero vimos quién es el fundamento de la esperanza. Ya vimos, ahorita acabamos de escuchar el anuncio vivo de la esperanza sobre este mundo caído. Y en nuestra tercera y última escena estaremos también celebrando la esperanza que traería vida a los muchos en el mundo. Esto es para toda persona que se arrepiente y que entrega su vida a Cristo Jesús, el Señor del cielo y de la tierra. Pero vayamos a una pausa musical y enseguida volvemos. No le cambio, que ya volvemos. Bien, querido Radio Escucha, ya estamos de regreso con usted. Es un placer, nuevamente comento, poder verle, poder llegar hasta allá, más bien ahí, hasta donde se encuentra usted. Hoy en su programa Nuestro Diario Vivir, también en la serie Caminando con Jesús, estamos viendo un mensaje de esperanza. La esperanza que nació cuando el Salvador vino al mundo. Esto es lo que celebramos cada 24 de diciembre. Vuelvo a repetir, aunque no es la fecha, no congeniamos por toda la historia y lo bíblico que podemos ver en los acontecimientos, no congeniamos con que sea exactamente la fecha en que nació, pero sí, obviamente nació. Y estamos celebrando y celebramos en ese día, y es un mensaje de esperanza para todo aquel que pone sus ojos en Cristo. Bien, como decía, el mensaje de esperanza que nació cuando el Salvador vino al mundo. Estamos hablando de Jesucristo, de Jesús, aquel bebé que nació en un pesebre. En primer lugar, ya vimos el fundamento de la esperanza. Dios ha venido desde la eternidad para mostrar su gloria al mundo y manifestándose a nosotros como un ser humano, encarnado pero con un origen eterno. En segundo lugar, vimos cómo se dio este mensaje de esperanza al mundo, escogiendo a personas comunes y corrientes como tú y como yo para llevar a cabo su anuncio y manifestación en la tierra. Vimos cómo Dios se manifiesta naciendo en un pesebre para que toda persona que tenga esperanza de vida y vida eterna creyendo en Jesús como el único Salvador de su vida. Y en nuestra tercera escena veremos cómo las personas celebran la esperanza. Ahora sí, fueron a toda prisa, dice el versículo 16 de Lucas 2. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Estamos hablando de aquellos pastores a quienes se les manifestó el ángel. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y versículo 18 dice que todos los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Y el 19 dice que, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Los pastores no perdieron tiempo. Imagine que a usted le sucediera esto, la gloria de Dios enfrente de sus ojos y junto con eso el ejército celestial presente. Gloria a Dios en las alturas, como dice la Escritura. Ellos se apresuraron a ver dónde estaba el Mesías y celebrar con todos estos grandiosos acontecimientos que sucedieron. De manera que tan pronto como los ángeles desaparecieron, los pastores se apresuraron a ir a Belén. Y encontraron juntamente a María y a José, y el bebé estaba acostado en el pesebre, justo como los ángeles le dijeron. Ellos refirieron la visita del ángel causando enorme sorpresa entre los que se habían reunido en el establo.
Pero María tenía un entendimiento más profundo de lo que estaba pasando. Dice que ella atesoraba todas estas cosas en su corazón. El versículo 18 y 19 dice que todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre de ellas en su corazón. María tenía un entendimiento más profundo de lo que estaba sucediendo y atesoraba todas estas cosas muy dentro de su ser. ¡Qué privilegio y bendición para esta mujer! Una persona común y corriente como cualquiera, pero escogida para traer a este bebé en un parto normal. Nada fue sobrenatural en su nacimiento. Todo fue normal y humanamente. La diferencia era que el bebé era Dios, Dios mismo viniendo al mundo, encarnándose en un parto normal. Jesús, el Salvador, venía al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Al ver todos estos acontecimientos y esperar lo necesario, los pastores regresaron a donde pertenecían, pero con un sentir sumamente impactante y maravilloso, sabiendo que Dios mismo se hacía presente en sus vidas. Aquel Mesías, aquel Cristo que esperaban desde Antiguo Testamento tantos años, después de 400 años de silencio aparte, que sucedieron, que no habían visto nada, la gloria de Dios no se manifestaba, y ahí aprovecharon los fariseos, seduceos y las sectas que salieron de ahí, de otras sectas en esos 400 años, y estos no pudieron presenciar esa gloria, sino estos pastores, María y José. Y junto con eso la esperanza que abarcaría hasta estas fechas y hasta el fin del mundo. Jesús habitaría en cada corazón que lo acepta, como Señor y Salvador de su vida. En el libro de Isaías 9, versículos 1 al 7, nos dice: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Esos tiempos de angustia, ¿verdad? Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció sobre ellos. Versículo 3 dice: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en tu presencia como la alegría de la cosecha. Como con alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Recordemos que antes hacían las guerras y aquel rey que ganaba, pues traía toda su gente, pero también todos sus tesoros, ¿verdad? Su botín. Entonces ellos se regocijarían, dice, como el botín. Porque tú quebrantas el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vera de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño, y aquí viene nuevamente la profecía, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y dice el versículo 7 que el aumento de su soberanía de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho de la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aquí tenemos gloriosas palabras profetizadas mucho antes que viniera al mundo el Mesías. Más de 7 siglos antes se escribieron estas palabras por manos del profeta Isaías. Era Dios mismo dando a saber lo que acontecería en los tiempos del nacimiento de Jesús. Todo estaba escrito. Dios mismo lo había revelado por medio de los antiguos profetas, y todo se cumplió en Jesús. Por eso Él exclamó en la cruz: consumado es. Todo fue hecho en la cruz del Calvario.
Ya todo está hecho, Padre. El plan redentor cumpliéndose al pie de la letra. El reino de los cielos haciéndose presente para que reine en el corazón de los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él para salvación. Este es el mensaje de esperanza, no hay otro. Esto es lo que aquellos pastores presenciaron, vieron y celebraron. Al ver todo esto, ellos regresaron muy gozosos, contentos por esta gran noticia que cambiaría la historia en el mundo, ciertamente. Y también para muchas personas que se encuentran en el mundo, este versículo, estas profecías y este nacimiento es un mensaje de esperanza. Versículo 20 dice: y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios en todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Imaginen ustedes, queridos radioescuchas, con qué alegría regresaron estos pastores a seguir cuidando su rebaño. Ellos creían en Dios, ciertamente, por eso fueron escogidos y llevados a presenciar esta maravillosa escena. Pero esto sin duda cambiaría en gran manera la manera de adorar de estos hombres a Dios, por la forma en que se había manifestado en sus vidas. Y yo pregunto, ¿cómo es que tú adoras a Dios? Tú que eres creyente, ¿cómo le adoras? ¿Cuál es tu regocijo y tu alegría? ¿Cuánto te gozas en Cristo? El comentario bíblico de Matthew Henry dice: los pastores no perdieron tiempo, se fueron presurosos al lugar, se satisfacieron y dieron a conocer por todas partes acerca de este niño, que era el Salvador, el Cristo, el Señor. María observaba cuidadosamente y piensa en todas estas cosas que eran tan buenas para vivificar sus piadosos afectos. Debemos ser librados más de los errores del juicio y práctica si sopesáramos más plenamente estas cosas en nuestros corazones. Dice este comentarista: aún se proclama en nuestros oídos que nos ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Esta debe ser buenas nuevas para todos, buenas noticias de esperanza para todos. Hasta aquí la nota del pastor Matthew Henry. Y yo agrego, sin duda, esta historia es relevante y verídica, muy real. La pregunta es, ¿usted ha entendido dónde se encuentra el fundamento de la esperanza? Estoy hablando de vida eterna en la presencia de Dios después de la muerte. Una vida plena en Cristo, aquí en la tierra. Porque toda persona que está en Cristo, aunque humanamente no lo podemos ver, como lo vieron estos pastores en toda su gloria, estamos completos en Cristo. Solo que su gloria se manifestará en su plenitud aquel día que estaremos en su presencia, o que estemos en su presencia. Ya sea que Él venga, o ya sea que nosotros vayamos a Él. Pero para que esto pase en nuestras vidas, o en la hora de nuestra muerte, cada persona individualmente debe confesar con su boca que Cristo es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Espero en Dios que este mensaje, lleno de esperanza, resplandezca y haya una Navidad en tu corazón. Estoy hablando, es decir, un nacimiento, un nuevo nacimiento en tu vida, en tu corazón, y que cada día Dios sea glorificado en todo. Esto es lo que pasa en la vida del que cree en Cristo. Dios le bendiga, ha sido un verdadero placer poder estar con usted en esta noche. Se despide de ustedes un amigo y servidor, Marcos Baltasar Díaz. Nos vemos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Que la paz de Cristo reine siempre en sus corazones, en cada corazón, y que Dios nos guíe a cada momento. Nos vemos la próxima semana por esta misma estación, a la misma hora, 8 de la noche. Dios le bendiga y recuerde, mensaje de esperanza. Lugar al que mi alma anhela tanto por llegar,
Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.